profundamente el que su opinión sea considerada por el Congreso como una contribución relevante. Quiero también reconocer el tamaño del desafío que enfrenta México, que enfrenta el nuevo gobierno en materia de seguridad. Un desafío heredado porque la grave situación en materia de seguridad y en materia de derechos humanos ha sido causada por las estrategias de seguridad anteriores. En 2018, los homicidios han llegado a los niveles más altos desde el inicio del siglo. El crimen organizado ha infiltrado a muchas autoridades públicas y los indicadores en materia de derechos humanos son igualmente preocupantes. Desde 2006, el número de casos de desaparición, tortura, ejecución extrajudicial, detención arbitraria, violencia en contra de periodistas y defensores, desplazamiento interno, todos estos indicadores se dispararon y el país tiene hoy por hoy la cifra abrumadora de más que 38.000 personas desaparecidas oficialmente registradas. Tiene centenares de fosas clandestinas. Es este el tamaño del desafío que enfrentan las nuevas autoridades federales. Y como Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos queremos ser útiles, queremos ser constructivos, queremos contribuir creativamente a la salida de esta crisis. ¿Cómo podemos contribuir? Nuestra oficina tiene a nivel global, entonces en el mundo entero, y en el mismo México, el conocimiento de los impactos de varios de los modelos en política de seguridad en la realización de los derechos humanos, o para ser más precisos, de sus impactos en la generación de contextos que inhiben o auspician la comisión de violaciones a los derechos humanos. Y esta es nuestra prioridad, favorecer un paradigma de política de seguridad que proteja a la población y garantice el respeto a los derechos humanos. El concepto de derechos humanos no debe ser solo una figura retórica, sino algo de importancia tangible. Ayer, 10 de diciembre, hemos conmemorado el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el contexto de las políticas de seguridad y del uso de fuerza, tenemos que hacer una pausa y reflexionar sobre algunos de los derechos más fundamentales, del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, artículo 3 de la Declaración, del derecho de no ser sometido a la tortura o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, artículo 5, el derecho de no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, artículo 9. Esto es de aquellos derechos que nos liberan del temor, al que hace referencia el mismo texto de la Declaración. Y desde esta perspectiva, el cambio de paradigma de seguridad prometido por el actual presidente de la República en su campaña electoral significó para nosotros una fuente de esperanza. Queremos que conserve este significado. Por eso destaco que coincidimos con varios cambios de enfoque contenidos en su estrategia de seguridad. Es decir, la oficina coincide plenamente con la intención de materializar la paz y superar la lógica de guerra, transitar hacia un enfoque de regulación menos represivo en materia de política de drogas. Coincidimos con la intención de combatir la corrupción y con la intención de priorizar la prevención a través de programas sociales para los jóvenes y sobre todo reducir la desigualdad socioeconómica, que es una de las principales causas de la inseguridad y de la destrucción del tejido social en México. Entonces, nuestra preocupación fundamental con la nueva estrategia y su traducción normativa, más aún constitucional, se refiere al asunto de la redefinición y alcances de la Guardia Nacional.
Señoras y señores, en su discurso del 70 aniversario sobre la Declaración Universal, el pasado martes, nuestra alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación general a nivel global, no refiriéndose específicamente a México, su preocupación por la creciente utilización de las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen. De hecho, a lo largo de los años, esta oficina ha sido consistente en manifestar su preocupación sobre la militarización de la seguridad pública a nivel global y en el contexto de México. Ya en 2008, a poco más de un año de instaurarse el actual modelo de seguridad, la entonces alta comisionada Louise Arbour advirtió que la decisión del presidente Felipe Calderón de enviar a las Fuerzas Armadas a combatir a la delincuencia podría resultar muy problemática en términos de derechos humanos, porque el entrenamiento y la filosofía de los militares, basada en el combate del enemigo, no son idóneos para la prevención y persecución del crimen. Años después, sus dos sucesores, Navi Pillay y Zeid al-Hussein, reiteraron estas advertencias. Y de igual forma han externado su preocupación otros organismos internacionales de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas, los comités, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, como del sistema interamericano. Y sus preocupaciones no solo están basadas en discusiones teoréticas y en la evidencia empírica derivada de las experiencias de muchos otros países, sino también de las experiencias del propio México. Hoy por hoy no nos queda duda sobre el efecto de la militarización de la seguridad pública en México en términos de derechos humanos, con casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas, como en el caso Tlatlaya o el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, con casos de tortura sexual por integrantes de las Fuerzas Armadas, como son los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, que resultaron en un par de sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos además suscitados en el estado de Guerrero, un estado que conoció la militarización de seguridad pública mucho antes que los otros, desde la mal llamada Guerra Sucia, reflejada en otra sentencia emblemática de la Corte Interamericana sobre México, la de Rosendo Radilla, desaparecido de manera forzada por militares. Y hablando de desaparición forzada por integrantes de las Fuerzas Armadas, podemos mencionar no solo el mismo caso Radilla, pero todo desde el caso Radilla hasta la ola reciente de más que 30 desapariciones forzadas en Nuevo Laredo entre febrero y mayo de este año, una ola que fue materia de una audiencia apenas la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente, estos son solo algunos de los casos más conocidos que han llegado al conocimiento de instancias internacionales. Representan la punta del iceberg de graves violaciones de derechos humanos. Como nos han mostrado rigurosos estudios académicos, hay también un altísimo índice de letalidad derivado de supuestos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas con delincuentes, un índice cercano a la letalidad perfecta, que nunca se presenta ni siquiera en contextos de auténticos conflictos armados, lo que solo se puede explicar por el uso de ejecuciones extrajudiciales. Y que no quede ninguna duda, en el escenario internacional estos abusos sí están muy visibles, sí están haciendo un enorme daño a la reputación de México. Como ustedes saben, nuestra oficina en México, con pleno apoyo de nuestra sede en Ginebra, estuvo en contra de la Ley de Seguridad Interior, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y junto con las comisiones estatales. En una sinergia inédita, los 4 niveles de órganos de protección de derechos humanos juntos levantamos la voz en contra de la intronización de la
militarización de la seguridad pública que representaba esta ley. Más aún, diversos actores sociales, institucionales, del ámbito legislativo y de la política combatieron esta ley y la desafiaron judicialmente. Y la gran noticia para nosotros es que hace apenas unas cuantas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, invocando, entre otras consideraciones, que no corresponde a las Fuerzas Armadas ejercer de manera permanente las tareas de seguridad pública. Lo bueno también es que las nuevas autoridades, como ya se ha dicho, reconocen el fracaso de la utilización de las Fuerzas Armadas en estas tareas desde 2006, constatando que no están preparadas para ejercerlas y que su empleo resultó en violaciones de derechos humanos. La respuesta evidente desde nuestro punto de vista sería entonces desarrollar un programa de fortalecimiento real de las corporaciones civiles para permitir el retiro paulatino, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas de las mencionadas tareas de seguridad pública. Destaco, nadie está proponiendo evidentemente que se retiren de manera abrupta. Siempre hemos hablado también desde nuestra oficina de un retiro gradual que se materialice de manera simultánea al fortalecimiento de las corporaciones civiles a efecto de evitar un vacío de desprotección a la población. Sin embargo, lo que se propone hoy es la redefinición de las funciones de la Guardia Nacional. Y esto genera varias preguntas. La propuesta de redefinir el papel de la Guardia Nacional se inscribe en la lógica de la continuidad de las anteriores estrategias de seguridad o de la discontinuidad. La Guardia Nacional, tal como se propone, constituiría una extensión del uso del paradigma militar en la seguridad pública y, de ser así, ¿cómo se podría justificar dados los resultados decepcionantes de la utilización de las Fuerzas Armadas hasta la fecha? ¿Cuáles serían las garantías de que el resultado será distinto? ¿Cómo se garantizará, en otras palabras, que la Guardia Nacional proveerá seguridad y, sobre todo, no seguirá cometiendo las graves violaciones a los derechos humanos? Claro, resulta muy difícil prever cómo va a respetar los derechos humanos una corporación que estaría en formación. Es difícil para quienes defienden la idea, pero igualmente difícil para nosotros quienes tenemos preocupaciones. Conocemos el argumento de que los integrantes de la Guardia Nacional serán mejor preparados porque estará integrada por las actuales policías militares y navales junto con los mejores elementos de la actual Policía Federal. Pero hay varios elementos que nos generan dudas. Primero, las policías militares y navales en su forma actual no son corporaciones especializadas en el combate ni en la persecución o investigación de los delitos. Segundo, según la propuesta, los elementos militares serán mayoritarios en la composición de la Guardia Nacional, lo cual haría que la lógica del conjunto sea militar y no el de una corporación civil. Y tercero, la adscripción y línea de autoridad sometida a la Secretaría de Defensa Nacional hace casi imposible pensar que la lógica sea distinta a la militar. Y tampoco nos convence, tengo que admitir, el argumento que sostiene que si las Fuerzas Armadas han cometido violaciones en el pasado, no fue por culpa de ellas, sino de las autoridades civiles que les han instruido de cometerlas. Claro, sí, fue una decisión de las autoridades civiles el enviar a las Fuerzas Armadas a desarrollar tareas que no les correspondían, eso sí, y por ello son corresponsables. Sin embargo, por un lado, en materia de derechos humanos, el recibir una orden de cometer una violación de derechos humanos no es una excusa, ni exime de responsabilidad a quien la comete. Además, en casos de varias violaciones de derechos humanos cometidas en México
por los integrantes de las Fuerzas Armadas es poco probable que sean todas el resultado de órdenes directas de autoridades civiles y más bien se pueden considerar como resultados de la lógica militar como tal, de la falta de capacitación de los militares, del abuso del poder, de la impunidad y de la falta de rendición de cuentas. Además de los riesgos derivados de la continua actuación de las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden, hay también otro riesgo sistémico para el futuro funcionamiento de las corporaciones civiles. Si la Policía Federal o sus mejores elementos se integran en la nueva Guardia Nacional, ¿qué quedará de los esfuerzos de tantos años por crear una corporación civil nacional? Esfuerzos ciertamente no contundentes, pero tampoco totalmente descartables. ¿De qué alternativa en materia de seguridad del orden civil dispondrá el Estado mexicano ante un eventual descalabro en la estrategia de seguridad que se pretende instaurar de corte militarizado? Aunque me parece no muy convincente la caracterización de los policías federales como malos y de los militares como buenos, no quiero defender a la Policía Federal en su forma actual, pero sí tenemos que compartir con el Honorable Congreso nuestra preocupación que una decisión de reemplazar la Corporación Federal Civil por una nueva corporación de carácter militar, además a través de un cambio constitucional, podría ser irreversible. En verdad, México, este gran país, quiere decidir, sin pensar en la perspectiva de mediano y largo plazo, que la seguridad pública será tarea de un cuerpo de carácter mayoritariamente militarizado, abandonar la posibilidad de que sea una corporación civil, que nunca más tendrá una corporación policíaca federal digna de este nombre y de naturaleza civil para cumplir con estas tareas. La comisionada Michelle Bachelet, cuando fue cuestionada el pasado martes en su conferencia de prensa en Ginebra sobre la propuesta de la Guardia Nacional, respondió que se pudiera entender la creación de una nueva fuerza federal de tratarse de una fuerza civil, adscrita a un ministerio o secretaría del orden civil, pero que la militarización sería preocupante. Añadiría yo, podría ser la repetición del mismo error cometido a finales del año 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón y reproducido a finales del 2012 por su sucesor. Y en el supuesto de que el Honorable Congreso decida, a pesar de tantas preocupaciones y expresiones de alerta, redefinir las funciones de la Guardia Nacional y encomendarle tareas en materia de seguridad pública y combate a la criminalidad, sería fundamental, desde nuestra perspectiva al menos, primero, garantizar que la línea inmediata de autoridad sea del orden civil, esto es, que no se encuentre adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Segundo, que la transformación constitucional que se pretende realizar sea temporal y por tanto se refleje en artículos transitorios que pierdan su vigencia en un plazo no mayor a 5 años contados a partir de su entrada en vigor. Un diseño institucional como el que se pretende instaurar entraña riesgos. Heredarlo a otras manos sería muy riesgoso. Tercero, que en el propio diseño constitucional se contemplen las grandes líneas de un programa de fortalecimiento de las corporaciones civiles, tanto federales, locales y municipales, a efecto de que éstas puedan asumir en el menor tiempo posible la misión de proveer seguridad y protección a la población. Y cuarto, que se introduzcan una serie de salvaguardas. Algunas, sí, ya se proponen en la iniciativa y las saludamos. Las referimos en la carta remitida a esta honorable asamblea el pasado 21 de noviembre. Alentamos a retomar y a ajustar en el proceso de dictaminación correspondiente a efecto que su regulación final se enriquezca y responda plenamente al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Estado mexicano. De hecho, estas salvaguardias deberían incorporarse, en nuestra opinión,
con o sin la reforma a la Guardia Nacional. Me refiero, por ejemplo, a la sujeción del uso de la fuerza a un marco legal. Esto nos parece de particular importancia. A la imposibilidad de privar de la libertad a una persona en instalaciones militares. Al registro nacional de detención, un registro unificado con criterios unificados de toda privación de libertad. Al reconocimiento incondicionado de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y al diseño de planes y estrategias en materia de seguridad. Estas propuestas y otras que persigan objetivos semejantes, como las que ha formulado apenas el día de ayer nuestra agencia hermana ONU Mujeres alrededor de esta iniciativa, que les invito a tomar seriamente en consideración, estas propuestas deben prosperar una vez ajustada su redacción a efecto de potenciar sus alcances. De esta forma se garantizaría el carácter excepcional de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se aseguraría su supeditación a la autoridad civil, se velaría por no hacer permanente algo que debe ser temporal, se fortalecerían las capacidades de las corporaciones civiles, se incentivaría el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas que le son impropias, se fomentaría la corresponsabilidad entre los diversos órdenes de gobierno y se incorporaría un régimen de control y rendición de cuentas que inhibiría la violación a los derechos humanos. Estimadas diputadas, estimados diputados, el Congreso mexicano tiene en sus manos la que quizás sea la más importante definición constitucional que adopte la presente legislatura. Les invitamos a que la definición normativa más elevada que estarán tomando para enfrentar los inocultables y dolorosos retos en materia de inseguridad que enfrenta el país se realice de manera reflexiva, escuchando las voces relevantes y en estricto apego a los compromisos internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado mexicano. Nuestra oficina reitera su deseo de prestar la asistencia y cooperación técnicas que precise el Congreso mexicano para cumplir esta encomienda, colocando siempre a las y los titulares de derechos en el centro de sus actividades. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, señor Yáñara, por su disponibilidad y se abre un espacio de preguntas y respuestas. Diputado Javier Salinas.